La historia del divorcio de Lily Stefan y el hombre que fue su esposo durante años no puede entenderse como un simple titular de farándula ni como un escándalo pasajero. Detrás de ese quiebre hubo silencios prolongados, versiones cruzadas, dolor acumulado y una exposición mediática que terminó marcando para siempre la vida de ambos. Cuando él decidió hablar y romper el silencio, como muchos medios lo titularon, no solo estaba contando su versión de una ruptura, sino intentando recuperar una voz que durante mucho tiempo sintió que no había sido escuchada. Lily Stefan, una de las figuras más reconocidas de la televisión hispana, siempre proyectó una imagen de estabilidad, cercanía familiar y éxito profesional. Durante años, su matrimonio fue visto desde afuera como sólido, discreto y alejado de los grandes escándalos que suelen rodear a las celebridades. Sin embargo, como ocurre en muchas relaciones que se viven bajo el escrutinio público, lo que se muestra ante cámaras rara vez refleja por completo lo que sucede puertas adentro. El final de ese matrimonio sorprendió a muchos, no solo por lo inesperado, sino por la forma en que se fue revelando, poco a poco, a través de declaraciones, entrevistas y silencios incómodos. Tras la separación, durante un largo tiempo, Lily optó por mantener una postura reservada. Se enfocó en su trabajo, en sus hijos y en continuar con una carrera que nunca se detuvo. Para muchos, ese silencio fue una forma de protección, para otros, una manera de evitar alimentar rumores. En contraste, su exesposo eligió un camino distinto con el paso de los años. Llegó un momento en el que decidió hablar públicamente y compartir su versión de lo ocurrido, una versión en la que se insinuaban traiciones emocionales, quiebres de confianza y heridas profundas que, según él, habían sido determinantes en el final de la relación. Cuando él confesó que se había sentido traicionado, sus palabras generaron un fuerte impacto. No tanto por la acusación en sí, sino porque rompía con la imagen idealizada que durante años se había construido alrededor del matrimonio. En sus declaraciones, dejó entrever que hubo situaciones que lo hicieron sentirse desplazado, ignorado y emocionalmente solo dentro de una relación que, desde afuera, parecía estable. Para él, hablar no fue un acto de venganza, sino una necesidad personal de liberar una carga que había llevado durante mucho tiempo en silencio. Es importante entender que, en este tipo de historias, no existe una sola verdad absoluta. Lo que para uno fue traición, para otro pudo haber sido una consecuencia de años de desgaste, distancia emocional o prioridades distintas. El mundo del espectáculo, con sus horarios demandantes, viajes constantes y presión mediática, suele pasar factura a las relaciones personales. En ese contexto, muchas parejas se van quebrando lentamente, no por un solo hecho puntual, sino por una acumulación de pequeñas ausencias, malentendidos y heridas que nunca terminan de sanar. Detrás de todo ello también estuvieron los hijos, quienes se convirtieron en el centro de las decisiones posteriores al divorcio. Tanto Lily como su exesposo han coincidido, en distintos momentos, en que proteger a su familia fue una prioridad. Sin embargo, cuando una figura pública decide hablar y mencionar supuestas infidelidades o traiciones, inevitablemente se reabre una herida que parecía cerrada, no solo para la expareja, sino para el entorno familiar y para el público que sigue cada detalle. Las declaraciones de él fueron interpretadas de muchas maneras. Algunos las vieron como un acto de valentía, alguien que por fin se animaba a decir lo que había callado durante años. Otros las interpretaron como una forma tardía de ajustar cuentas con el pasado. Lo cierto es que sus palabras llegaron en un momento en el que la figura de Lily Stefan ya estaba profundamente consolidada, lo que hizo que la reacción mediática fuera intensa y, en algunos casos, polarizada. Lily, por su parte, nunca ha profundizado públicamente en esos señalamientos de manera directa. Su postura ha sido, más bien, la de seguir adelante, enfocarse en su presente y evitar entrar en un juego de declaraciones que solo prolongaría el conflicto. Para muchos, ese silencio dice tanto como las palabras de su exesposo. Para otros, simplemente refleja una decisión consciente de no exponer aspectos íntimos de una relación que ya terminó. Lo que hubo detrás de todo ello no fue únicamente una supuesta traición, sino una historia de desgaste emocional, de dos personas que crecieron, cambiaron y tomaron rumbos distintos. Las relaciones largas, especialmente cuando se viven bajo la lupa pública, suelen romperse de manera compleja. A veces, el quiebre es el resultado de años de incomunicación, expectativas no cumplidas y sacrificios personales que dejan de ser sostenibles.
El hecho de que él haya decidido hablar años después también dice mucho del proceso interno que vivió. Guardar silencio durante tanto tiempo puede ser una forma de proteger, pero también puede convertirse en una carga pesada. Cuando finalmente habló, no solo estaba contando su versión de los hechos, sino también buscando cerrar un capítulo que, emocionalmente, parecía seguir abierto. En ese sentido, sus confesiones fueron menos una acusación directa y más una expresión de dolor acumulado. Para el público, esta historia se convirtió en una especie de espejo. Muchos se identificaron con la sensación de haber sido traicionados, otros con la de haber sido juzgados sin que se conozca toda la verdad. La figura de Lily Stefan, tan asociada a la alegría y al entretenimiento, quedó envuelta en una narrativa más humana, más vulnerable, que recordó que incluso quienes parecen tenerlo todo también atraviesan crisis profundas. Con el paso del tiempo, el tema ha ido perdiendo fuerza mediática, pero sigue siendo recordado como uno de los episodios más delicados en la vida personal de la conductora. No tanto por las acusaciones en sí, sino por lo que representó, el fin de una etapa, la exposición de una intimidad que durante años se mantuvo resguardada y la confirmación de que detrás de las sonrisas televisivas también existen historias de dolor, decepción y reconstrucción personal. En definitiva, cuando el exesposo de Lily Stefan rompió el silencio y habló de una supuesta traición, no reveló únicamente un conflicto de pareja. Sacó a la luz una realidad compleja, cargada de emociones, versiones y silencios que se fueron acumulando con los años. Lo que hubo detrás de todo ello fue una relación que, como muchas otras, no sobrevivió al paso del tiempo, a las presiones externas y a las heridas internas que nunca lograron cerrarse del todo. Más allá de quien tenga razón, la historia deja una lección clara, incluso las vidas que parecen perfectas desde afuera esconden batallas íntimas que rara vez se ven, pero que marcan profundamente a quienes las viven. Los rumores sacudieron al mundo del espectáculo como una tormenta inesperada. Cuando Lorenzo Luaces, ex esposo de Lily Stefan, decidió hablar, sus palabras resonaron con una mezcla de dolor, decepción y frustración acumulada. Ella me engañó, llegó a decir en distintas ocasiones, dejando entrever no solo una herida de pareja, sino una sensación más profunda, la de haber vivido una relación donde, según su percepción, el amor nunca fue verdadero. Para él, la tragedia no estuvo únicamente en una supuesta traición, sino en descubrir o creer descubrir que había compartido años de vida con alguien que nunca lo amó como él esperaba. Esa declaración marcó un antes y un después. No fue solo enojo, fue el desahogo de alguien que se sintió relegado, invisible y emocionalmente solo dentro de un matrimonio que, de cara al público, parecía estable. Sus palabras nacieron desde la rabia, sí, pero también desde el dolor de una ruptura que dejó cicatrices profundas. Mientras tanto, el silencio de ella contrastó con la intensidad de sus confesiones, alimentando aún más las especulaciones. Así, la historia dejó de ser solo un divorcio para convertirse en una herida abierta, donde amor, orgullo y desilusión se mezclaron frente a la mirada implacable del público. Lily Stefan nació el 20 de marzo de 1967 en La Habana, Cuba, dentro de una familia que ya llevaba el arte y el espectáculo en la sangre. Es sobrina del icónico Emilio Estefan, lo que desde muy joven la colocó cerca del mundo del entretenimiento, aunque su camino no estuvo marcado únicamente por privilegios. Como muchas familias cubanas, la suya tuvo que emigrar a Estados Unidos, dejando atrás raíces, recuerdos y una vida entera. Esa ruptura temprana con su país de origen dejó una huella emocional que, aunque pocas veces verbalizada, formó parte de su carácter resiliente. Antes de convertirse en una figura televisiva, Lily fue modelo y participó en concursos de belleza, llegando incluso a ser finalista de Miss Florida. Sin embargo, su verdadera vocación apareció frente a las cámaras, donde su carisma, naturalidad y energía la convirtieron en una presencia imprescindible en la televisión hispana. Su consolidación llegó con El Gordo y la Flaca, programa que no solo le dio fama, sino también estabilidad profesional durante décadas. Pero mientras su carrera crecía de manera sólida, su vida personal se desarrollaba en un terreno mucho más frágil de lo que el público imaginaba. Lorenzo Luaces, el hombre fuera del foco. Lorenzo Luaces no pertenecía al mundo del espectáculo. Empresario, discreto y alejado de las cámaras, representaba un contraste absoluto con la vida pública de Lily Stefan. Se conocieron jóvenes y se casaron en 1992, cuando la carrera de ella aún estaba en construcción.
Durante años, Lorenzo fue visto como el pilar silencioso del hogar, el hombre que sostenía la vida privada mientras Lily se abría camino en una industria exigente y muchas veces implacable. Y juntos formaron una familia y tuvieron 2 hijos, quienes se convirtieron en el centro emocional de ambos. Desde fuera, el matrimonio parecía estable, tradicional y duradero. No había escándalos públicos ni señales evidentes de crisis. Sin embargo, el tiempo fue revelando que esa calma aparente escondía tensiones profundas. El desgaste silencioso del matrimonio. Con el crecimiento profesional de Lily, también llegaron los horarios interminables, la exposición constante, los viajes y una presión mediática que pocas parejas logran soportar sin consecuencias. Según declaraciones posteriores de Lorenzo, con los años comenzó a sentirse desplazado emocionalmente, como si la relación hubiera pasado a un segundo plano frente a la carrera y la vida pública de su esposa. La distancia no siempre es física. Muchas veces es emocional, y eso fue lo que él expresó cuando, tras el divorcio, decidió hablar. Para Lorenzo, el dolor no fue solo la separación, sino la sensación de haber vivido un matrimonio donde, según sus palabras, nunca fue amado de verdad. Esa frase fue una de las más duras y resonantes porque iba más allá de una infidelidad, cuestionaba toda la historia compartida. El divorcio y la ruptura definitiva. En 2017, tras 25 años de matrimonio, Lily Estefan y Lorenzo Luaces anunciaron su divorcio. La noticia sacudió al mundo del espectáculo, precisamente porque nadie lo esperaba. Poco después, Lorenzo rompió el silencio y afirmó que había existido una traición por parte de ella. Sus declaraciones estuvieron cargadas de enojo, tristeza y decepción. Para él, la ruptura fue una tragedia emocional. No solo perdió a su pareja, sino también la vida que había construido durante décadas. Sus palabras reflejaban a un hombre herido, molesto y profundamente desilusionado, convencido de que el amor que le entregó no fue correspondido de la misma manera. Lily, en contraste, optó por el silencio. Nunca respondió directamente a esas acusaciones ni entró en una confrontación pública. Esa decisión fue interpretada de distintas formas, para algunos, fue una muestra de madurez, para otros, una forma de evitar reabrir heridas o exponer aún más a sus hijos. La tristeza en la vida de Lily Estefan. Aunque Lily siempre ha mostrado una actitud alegre frente a las cámaras, su historia personal está marcada por momentos de profunda tristeza. La migración, el sacrificio familiar, la presión de sostener una imagen pública perfecta y, finalmente, el fracaso de un matrimonio largo, dejaron cicatrices emocionales. El divorcio no solo significó el fin de una relación, sino también la ruptura de un proyecto de vida. A eso se sumó el juicio constante del público y los medios que analizaron cada gesto, cada silencio y cada aparición suya en televisión. A pesar de todo, Lily eligió seguir adelante. Se refugió en su trabajo, en sus hijos y en la disciplina emocional que desarrolló con los años. Su tristeza no fue escandalosa ni evidente, fue silenciosa, contenida, muchas veces invisible para quienes solo ven la sonrisa televisiva. 2 versiones, una historia rota. La historia de Lily Estefan y Lorenzo Luaces no tiene un villano claro ni una verdad absoluta. Existen 2 versiones marcadas por emociones distintas, la de un hombre que se sintió traicionado y no amado, y la de una mujer que eligió el silencio para proteger su presente y a su familia. Lo que sí es evidente es que ambos quedaron marcados por esa ruptura. Él, por la sensación de haberlo perdido todo, ella, por cargar con una tristeza que nunca expuso completamente ante el público. Una vida que continúa. Hoy, Lily Estefan sigue siendo una de las figuras más importantes de la televisión hispana. Su fortaleza radica precisamente en haber continuado, incluso cuando su vida personal se quebró. Su historia demuestra que detrás del éxito y la fama también existen pérdidas, decepciones y silencios dolorosos. La suya no es solo la historia de una celebridad, sino la de una mujer que, pese a todo, aprendió a reconstruirse sin dejar de sonreír frente al mundo, aunque muchas veces esa sonrisa haya ocultado una profunda tristeza.